Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Se conectan hoy, eh, 18 de septiembre, eh, los compañeros Leida Andrea Montoya, Wilson Alirio Díaz y Paola Lorena Manjarres, a esta sesión de trabajo del módulo de difusión de los resultados de la investigación aplicada. Hoy tenemos la tercera sesión de tutoría. Bien, como ya se ha dicho en el mensaje que ya les he compartido, voy a empezar de una vez trabajando con el compartir pantalla. Para los que tenían la inquietud de la evaluación de sus proyectos, hacemos de una vez. Eh, para los que tenían la inquietud de la evaluación de sus proyectos, pues ya están enterados de que ya se les ha asignado evaluador, pues ustedes estaban con el cuestionamiento, lo vi en el chat. Yo realmente pues no me animé a contestarlo porque pues yo dije, bueno, esperemos a que en el transcurso de la semana se asigne. Yo quiero, basado precisamente en esa información que acaban de recibir ya esta semana, ya revisé y pues todos los grupos tienen ya su evaluador. Que recuerden que a cada uno de ustedes les compartí, a ver si está por acá, a ver, por acá, no, esta es, que se les compartió, a ver, se les compartió un correo. Ok, este correo. Entonces a cada uno de ustedes se les compartió este correo esencialmente para que ustedes, por favor, tengan en cuenta esta información, ¿sí? Ya esto se hizo, se supone que toda esta parte ya se hizo. Las diapositivas que tienen que ir desarrollando, a ustedes ya les compartí también la grabación para desarrollar esas actividades. Yo tuve una confusión, realmente me disculpo si no es por Max Franz que me recuerda, realmente yo había asumido que les había entregado ese material. Yo se las entregué un poquito tarde, pero la explicación ya había quedado clara de la actividad del segundo entregable ya había quedado clara. De todas maneras, pues la entregué prácticamente 10 días antes de entregarla. Simplemente para redondear lo que ya se ha explicado del proyecto. Yo les invito a que revisen esta evaluación que se les envió a cada uno de ustedes. Dice evaluación de documento proyecto final. Si quieren, copien el mensaje y déjenlo por ahí aparte. Porque cuando emitan los conceptos, que son estos, aprobado, aprobado con observaciones o no aprobado, aquí hay una instrucción que deben seguir, ¿sí? Siempre que reciban unas correcciones, háganlas antes de que se programe la sustentación. Usualmente las sustentaciones se dan 15 días después de que a ustedes les generan el concepto de evaluación, ¿ya? Profesor, una consulta. Usted nos dice que ya nos dieron evaluador, Sí. pero no nos ha llegado ningún correo. No, yo lo verifiqué precisamente en plataforma. Les estoy informando que ya les asignaron. O sea, ya nos pronto nos llegará el correo notificándonos. Entonces, exacto, el evaluador tendrá, yo creo que la evaluación, si alguno de ustedes no tenía la información de si tenían o no evaluador, yo ya les confirmo que ya se les asignó evaluador. Ese evaluador, tan pronto reciba su proyecto,
eh, empieza a contar un tiempo de 15 días máximo para revisar sus documentos de proyecto, ¿sí? Y a partir de ahí él les genera una evaluación y les dice, bueno, su proyecto ha sido, pues estos son los conceptos para Edna y para los que están aquí, ¿sí? Les envié este correo, por favor, en este correo, además, pues, ya esta parte de los puntos ya está superada, porque fue lo que se hizo para generarles el aval. Solo el punto 7, cuando yo les digo, estén pendientes de la valoración del jurado evaluador, sí, quien podrá decidir sobre la viabilidad del proyecto para darle paso a la sustentación. Entonces, aquí les digo, recuerden que el jurado podrá emitir 3 tipos de conceptos, que son aprobado, aprobado con observaciones o no aprobado, ¿sí? Y acá, en el primero les explico qué hacer en cualquiera de los casos, ¿sí? Pues bueno, léanse esto por favor, estén preparados, o sea, si les dicen aprobado, aprobado con observaciones, revisen el acta de evaluación, ¿sí? A ustedes les di un formato para que descargaran las diapositivas, preparen las diapositivas. En esta parte yo les soy franco, yo ya surtí digamos que la revisión obligatoria que me corresponde como director. Yo les quiero pedir que sean muy juiciosos con esto. Como que estamos en otro proceso, yo no voy a, las diapositivas, pues evidentemente no se las voy a revisar. Ese punto yo hago una recomendación que yo ya la expresé en el simulacro de sustentación, que como les digo, el simulacro lo preparé yo como un apoyo adicional al que ya ustedes, un apoyo adicional porque eso no está planteado en la dinámica del curso. Yo hago ese adicional, ¿por qué? Porque se da por entendido que ustedes que son profesionales en la educación tienen conocimiento de cómo se gestiona una exposición. Pero, ¿por qué hice yo ese simulacro de sustentación? Por una razón muy clara. En muchas de las ocasiones, bueno, sí, en buen número de ocasiones, se presenta la situación de que hay personas que van a defender un proyecto como si estuvieran hablando de algo que no les corresponde, o como si estuvieran hablando de una experiencia que no les fue suya, o sea, como que hubiera sido una experiencia de otro. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que terminan hablando como si no conocieran de lo que deberían saber o tener conocimiento, que es su proyecto de investigación. Y terminan haciendo exposiciones que, se los digo de verdad, yo como evaluador y como director lo he reprochado con absoluta rotundidad, y es, no es lo que hemos convenido ni como hemos preparado nosotros el trabajo. O sea, eso no es hacerle honor ni tener gratitud con el proceso que se ha dirigido con ustedes. Yo les insisto, mi pretensión no es que me hagan quedar bien a mí. ¿Por qué? Porque el tema es que esto es un asunto de amor propio, ¿sí? Un asunto de autoestima, ¿sí? Yo sé que lo que voy a presentar merece la pena defenderse. Y yo no voy a hacer cualquier defensa yo voy a demostrar que conozco lo que estoy defendiendo, porque más que convencido, soy quien sabe de fondo cómo va la investigación, ¿ya? Entonces, la invitación es a que cada uno de ustedes no prepare la sustentación, es lo que quiero dejar muy claro. Usted no debe preparar la sustentación, usted debe prepararse a sí mismo para sustentar y defender su proyecto. Son dos cosas diferentes. Si usted prepara la sustentación, simplemente va a hacer lo mínimo del material de las diapositivas, de pronto por ahí hará una que otra ficha bibliográfica, tratará de recitarla, que para mí eso me parece algo pobre para el trabajo que ustedes han hecho en la investigación. Lo que les quiero insistir es que se preparen para la sustentación, que es algo diferente. ¿En qué consiste la diferencia?
en que cuando yo me preparo para la sustentación, me preparo para comunicar lo que yo hice como experiencia de investigación. Y es algo absolutamente diferente, ¿sí? Porque es muy posible, aunque yo sea maestro, que pareciera escandaloso, pero así es, aunque yo sea maestro, yo puedo tener problemas para comunicar lo que sé, o sea, comunicar el conocimiento. Eh, Esto, a medida que nosotros vamos haciéndonos maestros, es decir, conocedores de nuestro oficio, eso es lo que significa la maestría. Cuando nos vamos haciendo maestros, conocedores de nuestro ejercicio, es porque dominamos el conocimiento esencial que describe nuestra función de ser en cualquier escenario, sea laboral, profesional e incluso de carácter social o personal. Entonces, si yo demuestro suficiencia, si yo demuestro solvencia, ¿y cómo se demuestra? Evidentemente teniendo conocimiento con mayor detalle, digamos, de aquello que yo estoy mostrando. En este caso, lo que yo estoy enseñando, enseñar es mostrar, ¿sí? Es exponer, es darle a esa comunidad, a esa persona que me va a evaluar, no convencerlo de que yo sé, sino que él vea mi convicción en lo que yo sé. Sí, o sea, todas estas palabras parecieran un juego, parecieran como una especie de laberinto de significado, pero realmente para ustedes que están metidos en esta experiencia de defender su proyecto, sabrán de qué estoy hablando incluso durante el momento de la exposición. Entonces, para eso, prepárense para defender su proyecto. Prepárense cómo. Primero, yo ya les he dicho, eviten a toda costa el nerviosismo, no es necesario. O sea, ponerse nervioso de qué. Cada uno de ustedes en sus parejas de trabajo elaboró un proyecto, elaboró un proceso, elaboró un discurso que hizo la investigación, entonces sabe de lo que va a hablar. Siéntase seguro de que todo lo que usted hizo ahí, lo hizo usted y lo conoce, lo defiende porque sabe qué fue lo que hizo. ¿Sí? Entonces, eso es para la sustentación. Yo he tenido inclusive que cancelar sustentaciones porque hay personas que se dedican solamente a recitar lo que aparece en una... Cuando le llegue el concepto, esperamos que sea este o al menos este segundo. Si llega este, pues no hay que entrar en pánico tampoco. Tenemos 30 días para resolverlo. Y acá tiene que haber razones sustanciales. Y la idea es que en ninguna de esas razones el nivel de similitud sea la razón. De pronto que no haya consonancia, pues yo he verificado en lo máximo posible, he verificado que exista una consonancia, es decir, que haya congruencia entre el planteamiento del problema, el desarrollo teórico sobre el problema y el desarrollo metodológico del problema, que incluye además el tratamiento desde el ambiente de aprendizaje, la estrategia gamificada que ustedes hicieron el diseño con el Game Script y finalmente con la presentación de los resultados post prueba, es decir, post estrategia, es decir, después de la estrategia. Entonces, ustedes tienen un conocimiento de base que les permite defender con solvencia, como digo yo, con seguridad, con conocimiento de causa, con apropiación, todo eso que hace parte del conjunto de su investigación. Por eso es importante que ustedes vayan preparándose para ese evento de la sustentación, ¿sí? Acabé de cerrar precisamente un grupo de la maestría anterior que se cerró, y bueno, ha habido resultados muy favorables, algunos no demasiado favorables, e incluso yo les digo, si yo veo que ustedes no están mostrando la solvencia suficiente, yo mismo como director soy capaz de decirle al evaluador, mire, considero que es importante que se aplace la sustentación hasta otra fecha porque esto ya lo hemos preparado y parece ser que el estudiante no lo está acatando. Yo mismo soy un juez bastante, o sea, bastante riguroso en el tema de que ustedes den cuenta
como debe ser para un nivel de maestría, den cuenta del conocimiento propio que deben tener de sus trabajos de investigación. O sea, esto no es para atemorizarlos ni nada por el estilo. Yo quiero ser muy franco con ustedes. Pero les digo, yo he visto trabajos que les ha costado mucho, que ha sido parte de su esfuerzo personal, familiar, emocional, etcétera. Y a eso hay que eh, el respeto que merece de cada uno de ustedes. Yo inclusive aquí me aparto y digo, no se trata solamente de mi imagen como director, que yo puedo tener mis fallas, seguramente las he tenido, ¿sí? Y eso ustedes lo sabrán valorar más adelante. A mí lo que me interesa es que cada uno de ustedes en sus proyectos, ya sea en parejas o pues lo haya elaborado solo, se muestre seguro del conocimiento que está desarrollando. Y al mostrarse seguro es tener un dominio conceptual, teórico y procedimental de lo que hizo. Vea nuevamente, porque usted de esto pasó varias etapas, ¿no? Empezó una etapa de formulación en la que tuvo dudas, en la que tuvo inconsistencias que se trataron de corregir en su momento. Hizo una consulta, una auscultación de referencias, que a decir verdad, pues es exploratoria y es apenas para que ustedes tengan un elemento de conocimiento de cómo se consultan, por ejemplo, tesis, artículos de investigación, libros, textos especializados referentes a su problema de investigación. Eso lo hicieron ya en la que es en la elaboración de la propuesta de investigación, ¿sí? O propuesta de la investigación aplicada, módulo PIA se llama, ¿sí? Eh, y que les permitió a ustedes tener un fundamento de lo que es la formulación de un problema, por ejemplo, ¿sí? Después pasaron al desarrollo, y en el desarrollo vieron que había que diseñar instrumentos de recolección de información con base en técnicas de la diferenciación, que en los documentos yo les insistí mucho en que hagan esa diferenciación, porque yo veo documentos de otros estudiantes que estoy evaluando o que ya he evaluado y veo que eso no existe. Y esa confusión los lleva muchas veces a unificar en un solo concepto de manera errónea y metodológicamente equivocado y a hacer esas confusiones, y eso se las cobra uno como evaluador. Yo lo que les digo es, me pongo en los zapatos del evaluador y me anticipo, ¿sí? Entonces, pueden existir algunas variaciones de pronto de criterio. Como les digo, donde yo veo que deba ser firme en mi posición frente a un evaluador, yo veo de pronto la consistencia de la evaluación y digo, el evaluador de pronto tiene un sesgo aquí. Yo mismo hago la mediación con el evaluador, pero busco siempre ser imparcial en el proceso de la evaluación, porque de eso se trata. ¿Sí? Entonces, esta es, en primera instancia, esto es lo que yo les recomiendo a ustedes para que este mensaje, nuevamente les repito, este mensaje que les envía a cada grupo, aquí, después del punto 7, aquí les dice qué deben hacer. Cuando reciban eso, por favor, pónganse al tanto. No esperen simplemente ponerse en contacto conmigo. ¿Mm? Esperemos que el concepto, si llegase a suceder, que alguno de ustedes reciba este concepto de no aprobado, que puede suceder, se comunican conmigo, tenemos 30 días, y empezó, yo me siento con ustedes en una sesión sincrónica en Skype o donde podamos reunirnos y yo les hago la orientación. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. Bueno, ¿se escucha claro? Sí. Pues a veces se entrecorta, profe, pero la idea quedó clara. Lo Claro. único sería es que, bueno, mi pregunta, la anterior que le hice, ¿en estos días estaríamos recibiendo ese correo? En estos días, no directamente, yo diría, yo creo que después de asignarlo, si ya el evaluador está asignado, significa que él ya está notificado, lo que le lleva a que son
hagan cuentas ustedes de a partir del próximo lunes, 15 días, les empieza a llegar el concepto de evaluador. Ah, porque es que ya no nos va a llegar correo diciéndonos, soy su evaluador, sino mire su evaluación, más o menos. Llegó su evaluador, exactamente. ¿No? Les van a decir, mire, su evaluador es tal. No. Ah, porque la compañera Leida... Yo entré ayer y mira que ahí en el CBP, bueno, en la página esta donde subimos en el BCP. los archivos, ahí dice en evaluación. Ah, exacto, así está. Es decir, que ya está en ese proceso, ¿sí? Sí, ahí ya está. Listo. O sea, yo inclusive ayer hice el ejercicio antes de apagar mi equipo porque yo no ya cumplí jornada del día de hoy, entonces lo miré y evidentemente ahí dice cada uno está de ustedes, aquí están los 5 trabajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están los 5 trabajos y todos están en evaluación. ¿Sí? No sé, creo que ahí están los datos del evaluador, pero yo esperaría prudencialmente, estamos hablando del lunes 20, estamos hablando prácticamente seríamos como para el 4 de octubre más o menos, sería la fecha final, la que deben ustedes esperar. Si después de eso pues no envían concepto, pues entonces yo reviso y pues trato de decirle al evaluador, por favor, que responda. Bueno, ahora sí a lo que vinimos, mis amigos. Entonces, hoy tenemos, para ir cerrando, a ustedes les envié evidentemente un mensaje enviados. Creo que fue este, ¿sí? Bueno. Pues aquí vamos a hablar de qué. Evidentemente, recuerden que cada actividad tiene su rúbrica, ¿no? Consúltenla, por favor, de todas maneras, usted ya está suscrito aquí. Bueno, vamos aquí al inicio, vamos a empezar otra vez. Ya hasta donde veo, los compañeros entregaron, hay una, Leida entregó hasta 2 días anterior, y los demás compañeros pues ya entregaron el trabajo. Bueno, comienza, creo que desde ayer, comenzó ya el tercer corte del módulo. Y este corte va hasta, si no estoy mal, hasta el 25, ¿cierto? De octubre. Digamos que hasta el 25 hay el plazo, ¿no? Porque yo tengo que entregar notas el 28 que cierra. Bueno, entonces ya a partir del lunes estaré generándoles a ustedes el concepto del entregable 2. Ya simplemente lo que yo voy a hacer el día de hoy es darle, digamos que unos lineamientos esenciales, aunque, a ver, yo lo voy a decir con absoluto respeto, porque de todas maneras ustedes la información la tienen acá, ya tienen el hábito de leer las instrucciones, esto lo conocen ustedes. Entonces yo simplemente voy a redondear sobre lo que ustedes deben desarrollar. Aquí lo que se espera es que ustedes desarrollen el proceso en los formatos que se les da a ustedes acá. ¿Sí? Hay un formato nuevo que no se los incluí, que es un working paper. Vamos a descargarlo y lo miramos. ¿Sí? Que es algo muy parecido al artículo de investigación. ¿Sí? Trabaja sobre resumen, introducción. O sea, esta es una síntesis de la investigación. ¿Sí? Que realmente lo que se hace es a través de un esquema de redacción. Esto podría asimilarse mucho también a lo que se conoce acá, y acá están los formatos. De todas maneras, este working paper
Es opcional, si usted lo quiere cambiar por artículo de investigación, lo puede hacer. Si quiere trabajar solamente el artículo de investigación, capítulo del libro y la parte de el ejercicio de cartel científico, lo pueden hacer. ¿Sí? O sea, a cada uno de ustedes les voy a pedir que elabore al máximo, mínimo tres productos de estos como ejercicio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando pase la sustentación, ustedes van a recibir, a ustedes les van a pedir este tipo de producto ya marcado en PDF, ya revisado y corregido por mí, que es lo que debo hacer en este módulo. ¿Listo? Entonces yo creo que mientras da el tiempo de revisión y todo esto, ya habremos terminado el proceso, ya ustedes ya tendrán sus notas del día 25 y evidentemente ya con esto ustedes pueden terminar de certificar en la plataforma BCP la entrega, perdónenme, la entrega de, la entrega de estos elementos que deben aparecer ahí en cada uno de sus proyectos registrados, ¿no? En los documentos. Ahí le va a pedir, evidentemente, en los documentos, a cada uno les va a pedir un producto de difusión. Eso está, producto de difusión, que está acá. Ya ustedes lo van a incluir ahí cuando se los pidan para certificar su titulación, es decir, para culminar el proceso de trámite de su titulación, entonces ustedes lo suben ahí en PDF. Pueden escoger cualquiera de los tres, yo les recomendaría que escojan el artículo o el working paper, ¿vale? Bueno, aquí aparecen perdón, las instrucciones generales, discúlpenme que se me seca un poco la garganta. Aquí aparecen las instrucciones generales. Está la rúbrica de curso que ustedes ya la pueden conocer ahí. Abren la rúbrica de curso y ahí les dicen en el corte 3, aparece acá lo que se evalúa en cada uno de los componentes de dimensión del saber, ser y el hacer, ¿no? Eso ya lo conocen ustedes. Bueno, palabras que les sean desconocidas, ya ustedes la podrán explorar. Lineamientos generales para el proceso de investigación son documentos institucionales, ustedes los tienen, pero los pueden consultar acá mismo. Información general de grupos y líneas de investigación también, por si el formato se los pide. Aquí dice curso virtual portable, de pronto para las personas que tengan dificultad de conectividad, lo que pueden hacer es descargarlo, ¿sí? Esto lo pueden grabar, ¿sí? O sea, pueden descargar el material y acá mismo del material, pues ustedes lo van revisando, ¿sí? Y lo descargan, ¿sí? Es para la información de ustedes. Vale. Ahora, bueno, las normas APA, pues ya eso es conocido de ustedes. Simplemente para consulta en la redacción de cada uno de los productos. Entonces, para el producto de artículo científico, aquí hay unas indicaciones y un formato, ¿sí? El artículo de investigación varía del working paper en un sentido. En el artículo de investigación yo puedo hacer una discusión respecto del trabajo de investigación. Yo puedo tomar cualquier opción en mi trabajo de investigación. Por ejemplo, si mi trabajo consistió en la enseñanza o la fundamentación del léxico en determinado grado, el léxico en segunda lengua inglés para determinado grado, por ejemplo, el caso de Elna y Juan Carlos, por citar un ejemplo,
yo puedo utilizar, yo puedo crear un artículo, yo puedo hacer una reflexión sobre mi investigación y convertirla en un producto. Por ejemplo, de esa experiencia de investigación yo puedo reflexionar sobre cuál va a ser, o cosa, cuáles fueron, digamos, los elementos del proceso más importantes, más que en la adquisición del léxico. Puede ser, por ejemplo, yo puedo optar por el léxico o puedo optar por la gamificación para la fundamentación del léxico en los estudiantes, que es producto de la investigación. Este es artículo de investigación, artículo científico sobre mi investigación. Yo puedo, utilizando el esquema que yo desarrollé dentro de la investigación, yo puedo perfectamente hacer esa adaptación acá, ¿sí? Y hacer una reflexión científica con datos de lo que yo encontré dentro de esa investigación, ¿sí? Aquí estoy explicando ya uno de los formatos. Este puede ser uno de los productos. Porque fíjense que aquí hay una diferencia entre el working paper, que es hablar de mi investigación, y acá es abordar un tema desde mi investigación. ¿Sí me hago entender? ¿Es visible la diferencia o no? Profe, según entiendo, lo que logro comprender en ese momento, Ajá. artículo es hablar sobre una parte, o sea, algo en específico, digamos, gamificación o digamos eh, el álgebra en el grado octavo, el tema del álgebra, y aquí en donde working paper es hablar sobre toda la investigación, ¿sí? Sobre mi investigación. Básicamente sí, en la práctica sí. A ver, me hago una diferenciación, porque en el artículo no es solamente hablar de una parte, no. En el artículo es que yo desarrollo una discusión científica sobre el tema de investigación que yo desarrollé en mi trabajo. ¿Me hago entender? O sea, aquí no se trata de que yo, aquí no se trata de que yo, voy para acá. O sea, no es simplemente hablar de lo que trabajé en la investigación, sino relacionarlo. Una reflexión científica sobre mi investigación. Aquí sí ya hago una síntesis de mi investigación. ¿Me hago entender? O sea, aquí yo sintetizo el trabajo, aquí voy a hablar de mi trabajo de investigación en el working paper. Pero acá en el artículo yo voy a tomar un tema de reflexión desde mi investigación. Por ejemplo, si tú trabajaste el álgebra para estudiantes de secundaria a través de un proceso de gamificación, puedes tomar varias opciones. Por ejemplo, a ti te interesó mucho el tema del comportamiento de los estudiantes, la motivación de los estudiantes en el aprendizaje del álgebra desde la gamificación. Ese puede ser un artículo de investigación. Y el fundamento, el sustento, el telón de fondo, digámoslo así, del desarrollo científico del artículo va a ser precisamente tu investigación. O sea, tú puedes hablar del tema porque ya hiciste una investigación al respecto. El working paper es una síntesis de la investigación. ¿Sí? Eso es la diferencia. La síntesis de toda la investigación a un análisis científico, una discusión científica que tiene básicamente la misma estructura. Bueno, aquí están los elementos formales que todos los tienen. Entonces usted puede trabajar tanto un working paper, que es este, el que está aquí al lado derecho, como un artículo de investigación, ambos del mismo proyecto. Aquí puedo hablar de la síntesis de todo el proyecto, y aquí voy a hablar de algunos de los elementos que para mí como investigador o para nuestro grupo de investigadores fue fundamental. ¿Sí? Después decidirte por enseñar álgebra de manera gamificada, una experiencia exitosa, por decir algo. Yo puedo poner ese título. Acá sí le debo poner el título de la investigación, digamos, por ejemplo, bueno, aquí le puedo hacer una variable temática, digamos, una variable de título, ¿sí? Puedo hablar de la importancia de la gamificación en la enseñanza de la álgebra, experiencia en un proceso de investigación
en estudiantes de grado octavo en la institución educativa tal. ¿Sí? Eso puede ir ahí. En el artículo, aquí puede ser la motivación, la gamificación como un motivador cognitivo. Entonces puede ser, por ejemplo, análisis de la experiencia en el proyecto de investigación, sí, tal, por decir algo. El título se recomienda que sea algo sugestivo, ¿no? Por ejemplo, aquí podría decir, puedo hablar de una variable temática de mi investigación, por decir algo. La gamificación como escenario de motivación cognitiva para estudiantes de secundaria en la enseñanza la álgebra para estudiantes de secundaria. ¿Sí? Ese puede ser el título. Resulta que ustedes van a trabajar este tema que desarrollaron en la investigación. Van a analizar esto, ¿sí? ¿Y aquí de qué van a poner? Pues el contexto, ¿no? Es el nombre del artículo, en inglés y en español, nombre completo de los autores, institución a la que están vinculados, en este caso, pues, están vinculados a la UDES, ¿sí? El resumen, prestenle atención a esto, tiene una introducción breve, un parrafito, los objetivos, lo que debe llevar. Estos son 200 palabras. Lo mismo acá. Esto, el abstract es el resumen en inglés. La introducción, ustedes van a hablar, aquí no van a hablar de su proyecto de investigación sencillamente, aquí van a hablar del tema del artículo. ¿Me hago entender? En esta parte, el artículo va a tratar de una reflexión fundamentada en el proyecto de investigación. Ahí lo pueden mencionar, pero la esencia no es que ustedes presenten la síntesis del proyecto, sino que van a desglosar el tema, que es precisamente la gamificación como un escenario de motivación cognitiva. ¿Ya? Esta es una temática, ustedes pueden tomar otra. Por ejemplo, el álgebra dinámica a partir de la gamificación, una experiencia exitosa o una experiencia transformadora, puede ser una experiencia transformadora con estudiantes de secundaria en la ciudad de Cúcuta. ¿Sí me hago entender? El artículo trata de eso. Aquí sí dice, por ejemplo, yo puedo cambiarle la dinámica. Aquí voy a hablar de mi proyecto de investigación, ¿sí? Entonces aquí puedo poner, por ejemplo, uso de la gamificación en la enseñanza del álgebra. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? El álgebra en la básica secundaria, dos puntos. Yo siempre juego con estos dos puntos porque me parece, le da como complemento al título, ¿no? Dice memorias, o síntesis, eh, eh, una experiencia investigación en la institución educativa. Luis Carlos Galán, creo que es que se llama. Presbítero Daniel Jordán. Ah, perdón, presbítero Daniel Jordán, yo estaba confundido. Presbítero Daniel Jordán de Atalaya.
¿Es Atalaya? Está en la comuna, sí, doña Ceci. Es Atalaya. En Sí, señor. la de Atalaya, Cúcuta. Bueno, ciudad de la Atalaya. ¿Sí? Ese puede ser el título acá. Y acá fíjense la diferencia, ¿no? Entonces, acá yo lo que voy a hablar es de todo el tema de mi investigación. Acá yo me estoy refiriendo puedo referirme a cualquier componente de mi investigación e igual hacer una reflexión científica, pero yo me voy a enfocar en el artículo, me enfoco en el tema que he escogido de toda la investigación. Aquí yo me voy a encargar en el working paper me voy a encargar de qué? De hacer la síntesis de toda mi investigación. Y va a tener los mismos componentes, ¿no? Aquí el resumen va a ser sobre toda mi investigación. El resumen, acuérdense que aquí el resumen es sobre el tema del que yo voy a hacer el análisis del artículo de investigación. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Bueno, y fíjense que tiene lo mismo, abstract, introducción, todo eso, ¿sí? ¿Cuál es la introducción? La introducción es sobre el artículo. La introducción vendría siendo sobre el trabajo. Ojo, no puede ser, escúchenme esto con atención. Ojalá, y se lo voy a poner acá en mayúscula. Y se lo voy a poner, perdónenme, pero voy a ser más gráfico para que se entienda. No puede ser, no puede copiar ni pegar la introducción de su trabajo de grado. ¿Sí es claro? En ninguno de los dos casos. O sea, tiene que elaborarle, como es una síntesis, le tiene que elaborar una introducción a el working paper o una introducción al artículo. Al artículo hacer, perdón, una introducción sobre el tema que usted va a desarrollar, desde el cual va a desarrollar el artículo. ¿Sí? Y la introducción en una síntesis, en un artículo de investigación o working paper es diferente a la introducción en un proyecto de investigación, porque no puede ser tan extensa. Ahí sí usted puede desarrollar una reflexión de entrada en la que puede referirse a algunas de las visiones de autor o de textos que usted citó ahí, ¿sí? Por ejemplo, en la introducción sí puede de pronto usted desarrollar algunos elementos del marco teórico desde el cual usted analizó el tema de, por ejemplo, acá para el artículo, el tema de la gamificación y cómo esto permite despertar nuevos conocimientos, nuevas actitudes en el niño que está aprendiendo o en el adolescente que está aprendiendo matemáticas en básica secundaria. Retomando algunos autores que ustedes consultaron, aquí en la introducción van a decir, y la introducción no puede ser tan extensa, yo diría que una introducción de unas 250 páginas es suficiente. Perdón, 250 palabras, me equivoqué, 250 palabras. Tanto en el artículo como en el working paper. ¿Sí? El artículo debe hablar del tema desde el cual usted plantea el análisis en el artículo. El working paper sí debe hablar de la síntesis de lo que desarrolló en su proyecto de investigación. Aspectos formales y teóricos. Iba a hablar más que todo de las bases teóricas que hacen parte, en el working paper va a hablar de las bases teóricas que hicieron parte de su proyecto de investigación. Insisto, no es copiar ni pegar las bases teóricas, no. Aquí lo que tienen que hacer ustedes es explicar cuál fue la función que cumplió las referencias bibliográficas y sobre todo las teorías que ustedes presentaron en las bases teóricas de su proyecto de investigación. ¿Cómo ustedes hicieron ese análisis sobre los aspectos formales y teóricos sobre el trabajo de investigación en el working paper? Y acá sí van a hablar bueno, aquí esto se suprime, ¿no? Aquí van a hablar de materiales y métodos desde los cuales ustedes trabajaron la investigación, el tema en la investigación. Los resultados van a ser esa discusión de, por ejemplo, cuando van a presentar en el artículo de investigación, van a presentar o van a demostrar la importancia de la gamificación como escenario de motivación cognitiva. Ustedes van a hablar de los resultados de su investigación, ahí los pueden citar también. Lo mismo acá, ¿sí?
Quieren hablar de materiales y métodos, lo mismo acá. De acá se dice, describa el diseño metodológico desde el cual usted hizo el análisis del tema. Y acá es, describa el diseño metodológico desde el cual usted desarrolló su investigación. Tema, investigación. ¿Me va a entender? La discusión. Aquí en la discusión, bueno, los resultados obtenidos, evidentemente, no se trata, insisto, con rojo, se lo vuelvo a decir, no se trata de copiar y pegar los resultados, no. Usted va a hacer una síntesis de los resultados. Puede de pronto, inclusive, sabe que aquí en estos casos, en cualquiera de los dos casos, puede citar, por ejemplo, acá puede citar los datos de la validación. Datos de la validación, puede utilizar la gráfica de la validación y decir tomado de, ahí sí se citan ustedes como tienen que citarse, tomado de Díaz, WA, ¿sí? Y Albarracín, JA, ¿sí? 2021, porque ya eso hace parte de una bibliografía creada, ¿sí? Y si de acuerdo con la tomado la gráfica, ¿no? La gráfica, número de gráfica, y la fuente tomado de trabajo de y eso ustedes van a aparecer al final como parte de la bibliografía con las normas APA, ¿sí? Datos de validación, lo mismo tanto en los resultados de acá como en el working paper, del artículo como el working paper, ¿sí? Acá está, acá habla de los resultados, resultados obtenidos, acá están, ¿sí? Los datos de la validación, ustedes lo pueden utilizar ahí y ahí debajo de eso viene la discusión. En los resultados deben analizar, deben mostrar el análisis de esos resultados, es decir, en qué consisten esos resultados, ¿sí? En qué se dieron, qué se transformó, y aquí hacer la discusión, ¿no? Entonces aquí hacen una reflexión sobre los descubrimientos que ustedes hicieron del tema de la gamificación como motivador cognitivo, y acá en el working paper hacer la discusión sobre el proceso de transformación didáctica que hicieron ustedes en el álgebra desde la investigación que desarrollaron, ¿sí? Reconocimientos, enuncie en forma de agradecimiento. Bueno, esto es un aporte, pueden decirlo a alguno de los maestros suyos, o de pronto a reconocimientos a funcionarios de la institución educativa, etcétera, ¿sí? Se hace reconocimiento, aquí se menciona reconocimiento a la institución educativa tal, al directivo tal, a los estudiantes, etcétera. Y aquí las referencias. Toda referencia que se toque acá, tanto en los materiales y métodos, eso también aquí aparece la descripción, la leen con detenimiento, ¿no? Aquí hacen una descripción narrativa. No hagan listados, miren, no hagan estos listados de punto por punto, porque eso es desastroso. No necesitan hacer listados, hagan una descripción narrativa por párrafo. Dentro de los materiales utilizados se desarrollaron ante todo el ClassCAF, etcétera, etcétera. El Nearpod se utilizó como herramienta, y hacen una descripción sobre todo de cómo lo utilizaron y de qué manera les sirvió. Y qué tipo de metodología, por ejemplo, para el diseño de las secuencias de aprendizaje. Lo mismo acá, ¿sí? Hacen esa descripción acá. Los resultados, como ya dijimos, la discusión, la reflexión de ustedes, ojalá con soportada de pronto algunas teorías de las que ustedes ya hayan citado que les haya servido para desarrollar el proceso de investigación, y las referencias. Esto es lo que hay en paralelo entre el artículo de investigación y el working paper. ¿Hasta acá vamos claros? O cuéntenme las preguntas que ustedes tienen ahí al respecto. Estaba yo como por allá, como esquinado, como si me estuviera respondiendo. Bueno, Juan Carlos, cuéntame. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Profe, ¿esto netamente es para el ejercicio que vamos a hacer o ya posterior a la No, ese es uno de los entregables. O sea, okay. Este puede ser el working paper. Me dice, me decido hacer working paper o me decido hacer artículo. ¿Vale? Artículo o working paper, listo. Entonces yo digo, bueno, cualquiera de los dos. ¿Por qué? ¿Cuántos productos hay?
Mire que aquí hay artículo científico, capítulo de libro, libro de formación, working paper, proceso de apropiación social del conocimiento, fortalecimiento de asuntos de interés social. Eso no les aplica a ustedes. O sea, lo que yo les dije a ustedes es trabajen sobre artículo científico, capítulo de libro, puede ser un working paper, esto no estaba incluido dentro de la esfera del trabajo, pero lo podemos incluir y eso el working paper sí lo pueden descargar de acá. Los demás entregables ya los tienen ustedes acá. ¿Sí? Profe, pero es uno solo de todas las Mm, opciones, porque ahí en la No, descripción decía dos. no, correcto, es lo que te estoy diciendo. Ustedes escogen, perdónenme, ay caramba, ¿me escuchan? Sí, señor. Ustedes pueden desarrollar de todos estos, pueden desarrollar o artículo científico y capítulo de libro, ¿sí? Pueden desarrollar working paper y artículo científico, aunque yo diría, si va a desarrollar artículo científico, no desarrolle working paper, ¿sí? O puede desarrollar working paper y capítulo de libro. O puede desarrollar también artículo científico y cartel científico, ¿ya? O sea, cualquiera de estas opciones, ¿sí? O sea, en total sí son dos Ok, productos. sí señor, para cada trabajo, ¿no? O sea, Sí, señor. para cada grupo, ¿no? Sí, señor. Vale. Y me los entregan para ese día. Bueno, aquí entonces, paso a paso, cómo elaborar un libro de formación, ¿sí? Lean estos paso a paso, ¿sí? Aquí inclusive le dice cómo elaborar un libro de formación. Eso es cómo desarrollar el documento. Es bastante gráfico por demás, ¿sí? Aquí tienen los fundamentos, ¿sí? ¿Qué dice, por ejemplo? ¿Sí? Definición del título, ¿sí? Los autores, y los autores aquí, las afiliaciones institucionales, evidentemente desde la Universidad de Santander, ¿no? Eh, el sumario de índices, pues bueno, ya eso ya se entiende como ya el contenido. Un prólogo, prefacio e introducción, ¿sí? Cualquiera de estos tres es decir, como una especie de contexto de lo que el lector encontrará en ese documento, ¿sí? Dice cuerpo del libro, ¿sí? Detalle de cada sección, bibliografía. Epílogo, que es como un comentario de cierre parecido a la introducción, pero ya al final. Glosario de términos y lista de abreviaturas, ¿sí? Y acá nos da un formato, un segundito, aquí nos da un formato de ese tipo de texto, libro de formación. Ese realmente yo tampoco lo he descargado porque, pues, eso también está a criterio de ustedes, ¿sí? Profe, en el caso que sea el cartel o póster, es el diseño de cómo quedaría. Sí, el diseño. Ahí está el formato, ya se los voy a explicar. ¿Listo? Bueno, a ver, aquí nos habla de un libro de formación. Lo que pasa es que esto ya es como una síntesis, ¿no? Porque realmente el libro de formación es más extenso. Pero como ejercicio ustedes pueden desarrollarlo también. Más que todo acá, lo que dice el cuerpo del libro es como desarrollar brevemente una síntesis de los contenidos. O sea, ustedes pueden hacer un libro de formación sobre su experiencia de investigación. O sea, ustedes es como ustedes crearon un libro para enseñarle a la comunidad de lectores académica, de lectores del tema, por ejemplo, cómo hacer investigación gamificada o cómo puede ser investigación en gamificación para la enseñanza del álgebra o cómo puede ser, por ejemplo, cómo enseñar a otros docentes. Puede ser un libro para docentes incluso. ¿Sí?
Bueno, ya volvimos, acá estamos. Vale, entonces, insisto, vuelvo otra vez acá. ¿Ok? Este libro de formación, ¿vale? Voy a quitar este de vista para que nos concentremos en este formato. Yo puedo hacer un libro didáctico para enseñarle a otros profesores, por ejemplo, mi experiencia de investigación, ¿sí? Pero no lo voy a desarrollar todo, porque solo el cuerpo del libro me implica a mí desarrollar capítulo por capítulo. Lo primero, identificación del problema. Lo segundo, el desarrollo de la temática, el desarrollo de las bases teóricas. Tercero, la fundamentación metodológica. Cuarto, la construcción y elaboración del proceso de adaptación didáctica de contenidos en recursos gamificados. Quinto, la evaluación del proceso. O sea, todo esto yo lo puedo desarrollar. Yo diría que esto, yo se los dejo ahí como herramienta, pero pues realmente para este ejercicio, si lo quieren hacer como síntesis, aceptable. Pero diría que es porque esto tiene más elaboración. No obstante, es importante que lo conozcan porque es otro tipo de producto de difusión que ustedes pueden tener. A ver, yo quiero hacer un paréntesis acá. O sea, la producción científica que nosotros hagamos siempre se circunscribe más que todo a que nos convirtamos en parte activa de una comunidad académica global. Esto puede sonar pretencioso, pero si se hace con la suficiente disciplina, es un ejercicio profesional en el que nosotros podemos especializarnos con el tiempo. Tomar la decisión de volvernos investigadores en educación específicamente en ese tema. E inclusive para diferentes contextos podemos volvernos referentes locales o regionales respecto del tema. Los que hacemos eso, entonces ya empezamos a hacer parte de equipos de investigación desde los cuales formulamos estrategias de investigación. ¿Sí? Generar nuevo conocimiento a partir del ejercicio de investigación. Esto es investigación de carácter sociológico, ¿sí? O investigación también desde la esfera de las ciencias sociales, que es desde donde se adscribe la pedagogía y la educación, ¿sí? Y dentro de ese cúmulo de conocimiento que se desarrolla dentro de las ciencias sociales, evidentemente, está la elaboración de documentos especializados o libros de texto, lo que llamamos también, en este caso puede ser un libro de formación, una especie de manual para docentes para la enseñanza de la matemática desde una visión gamificada, la enseñanza del inglés desde una visión gamificada, por ejemplo, algunos utilizan el Classcraft, otros pueden utilizar, por ejemplo, Be the One Challenge, por ejemplo. O sea, cada una de las experiencias que ustedes han tenido puede ser perfectamente un manual para explicarle a otros docentes cómo utilizar la gamificación. Ese es un libro de formación. Cómo utilizar la gamificación en diferentes contextos. ¿Sí? Entonces, el tema de su investigación se vuelve un manual para otros docentes. Para este formato, libro de formación, ustedes lo que van a plantear acá ante todo es el desarrollo del cuerpo son, digamos, como una especie de una síntesis breve de los capítulos que irían. Porque el desarrollarlo eso lleva meses. Pero al menos que ustedes den la idea acá en el cuerpo del trabajo, yo diría que estaría bien. Aunque yo recomendaría esencialmente los que les dejé en esta carpeta, que como la pueden ustedes ver acá, tienen producto de difusión artículo científico, puede ser capítulo de libro sí lo pueden desarrollar por completo. Un segundito. Volvimos. Entonces, yo les recomiendo, si me escuchan, ¿me confirman? Sí, profe, la escuchamos. Caramba. Entonces, yo les recomendaría que de estos 4 que yo les he dejado en la carpeta, e inclusive voy a atreverme a hacer esto, perdónenme.
Les voy a dejar acá el working paper, ¿sí? Para que se puedan remitir libremente a cualquiera de estos. ¿Sí? El working paper. Cualquiera de estos artículos que ya les acabo de explicarlo, el capítulo del libro lo voy a explicar ahora. El registro de software, pues ahí lo menciona, pero realmente ninguno de ustedes desarrolló eso, entonces diría, no lo tengan en cuenta, ¿sí? Está el cartel científico y el working paper. Entonces, puede ser working paper y puede ser capítulo del libro, o artículo de investigación y capítulo del libro, o producto de difusión, que es el cartel, o y el artículo. Cualquiera de esos, de los 5, escoge 2. Ese es el entregable. Les voy a explicar finalmente lo que es el capítulo del libro y el cartel para que lo veamos. El cartel, pues, es un elemento de diseño, no lleva mucho trabajo. El capítulo del libro, por ejemplo, yo puedo inclusive, desde la lógica del working paper, que es mi libro de investigación, mi tarea, mi trabajo de investigación, yo puedo coger uno de esos capítulos y analizar, por ejemplo, la importancia de la motivación en un proceso de formación desde la gamificación. ¿Sí? Eso puede ser uno de los capítulos del libro, porque a mí me pueden llamar para escribir un libro o me pueden también llamar para aportar un capítulo del libro sobre el tema de gamificación. Usted puede decir, por ejemplo, la gamificación en un escenario dinámico, una experiencia en la enseñanza de las matemáticas, otra experiencia en la enseñanza del inglés. O sea, podemos coger varias experiencias y modelos y convertirlos en un capítulo del libro, que también ustedes pueden buscar las convocatorias, hay convocatorias abiertas, como lo expliqué en la anterior videoconferencia. Hay diferentes buscadores y gestores nacionales de Latindex en los que ustedes pueden encontrar revistas que están dispuestas a aceptar este tipo de publicaciones de parte de ustedes, siempre y cuando evidentemente tengan relación con el tema. Ustedes pueden inclusive convocatoria, capítulo de libro sobre gamificación, lo pueden localizar en el Google Scholar o lo pueden buscar directamente en el buscador general de Google y ahí les indexan a nivel nacional e internacional, ustedes les ponen unas condiciones, pero el capítulo del libro en esencia tiene esto, ¿sí? Un resumen, unas palabras claves, una introducción sobre el tema en que va a hablar su capítulo del libro. Acuérdense, miren ustedes un capítulo del libro cualquiera y dense cuenta de cuál es la estructura y el manejo de un capítulo del libro, ¿sí? Evidentemente aquí se va a hablar de un tema surgido de una investigación. Entonces aquí dice, la introducción debe ser sobre el capítulo. Y la introducción tiene que ser una cosa breve, no máximo, por mucho tienen que ser 3 párrafos. Y por mucho serían 200 palabras. ¿Sí? Problema y contexto sobre el tema del que van a hablar ustedes en ese capítulo del libro. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos tienen que ser no del trabajo de investigación, sino del tema que ustedes van a... ¿Por qué quiere usted hablar del tema? ¿Qué busca usted hablando sobre el tema? ¿Qué referentes teóricos va a tocar? Usted desarrolla unos 2 o 3 párrafos dentro de los cuales usted vaya a dar los fundamentos o las referencias teóricas desde los... Descripción de la propuesta. Ahí comienza usted a hablar del tema y a desarrollarlo. Resultados obtenidos. Aquí también da un esquema sobre todo que en ese capítulo usted va a referenciar su investigación en términos de resultados para poder corroborar lo que usted está diciendo en la descripción de la propuesta. Y habla de unas conclusiones, como una reflexión final respecto del capítulo. Pone la bibliografía citada y ahí culmina. Eso es un capítulo del libro. ¿Vale? Bueno, lo cierro acá. Y lo último que vamos a hacer para ir cerrando es el póster. Los póster, aquí en el póster es un elemento más de diseño. ¿Sí? Evidentemente, pues cuando ustedes entregan cada uno de los entregables, los 2 entregables, ustedes eliminan esta página. ¿Sí? Pero tengan en cuenta esto. Bueno, este es el diseño. Realmente este es el diseño, ¿no?
Ustedes no tienen que elaborarlo realmente, pero sí deben hacer la base del contenido de estos elementos que trae el cartel o el póster, ¿sí? Aquí está título de la investigación, autores, institución, la introducción, algo breve, ¿sí? Materiales y métodos, resultados, conclusiones, bibliografía y agradecimientos. Número de referencia del cartel, bueno, eso sí ya, bueno, en este caso para el ejercicio, pues simplemente aquí ponen un consecutivo de parte de ustedes, pues muy personal, ¿no? Por ejemplo, pueden poner 03, 04, bueno, o esto ya es a criterio de ustedes. Aunque este número de referencia del cartel siempre se pone es en referencia, por ejemplo, hay un determinado cúmulo de trabajos que se va a presentar en una conferencia, en un congreso. Usted le dice, su trabajo está indexado como el número 215, por decir algo. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces 215, entonces esa es la referencia del cartel. Bueno. Hay unos consecutivos que eso los da siempre el evento en el que se va a presentar la propuesta. Y acá lo mismo, ¿no? Simplemente, esto es eminentemente informativo. La redacción de esta información debe ser sucinta. Es decir, debe tener cierre semántico, que se comience a hablar, pero también se cierre, ¿sí? Hay unas partes que son de carácter narrativo, como la introducción. Aquí es más descriptivo, materiales y métodos. Aquí ya hablar de los resultados, entonces ya es una síntesis en porcentaje. Realmente, o sea, eso queda muy difícil. Si no es en tamaño real, es muy difícil presentar eso en un póster. Entonces es preferible hablar en términos de resultados por porcentajes, pueden mencionarlos ahí, evitar poner tablas o gráficos porque no se van a ver. Las conclusiones, lo mismo, una idea concreta final, como un párrafo de cierre de las conclusiones, bibliografía, la necesaria, esencial, no toda, y los agradecimientos. Esta es la manera en que se diseña un póster. ¿Por qué? Porque en muchos eventos uno paga para este diseño y las personas que dirigen los eventos, siempre terminan diciéndole, mire, el costo del diseño vale eso, pero aquí está la plantilla para que usted nos envíe la información. Entonces, pueden elegir, digo, entre los 4 elementos que aparecen, los 5 elementos que aparecen ahí. Pueden elegir el artículo con el póster, el capítulo del libro con el artículo o el póster, o el artículo con el working paper, ¿sí? Ahora, si quieren trabajar, insisto, eso es solamente si ustedes lo ven conveniente. Si ustedes quieren trabajar, y aparece, si quieren trabajar con el producto de libro de formación, también lo pueden hacer, inclusive se lo puede poner ahí. Pero son 2 productos. ¿Cuál es la idea? Yo sí les pido en esto absoluta compromiso para que la calidad del producto no sea una copia de. ¿Sí? Con esto quiero ser lo suficientemente claro al respecto. ¿Sí? La copia del desarrollo del producto no puede ser una copia del contenido, de lo que ya se hizo porque no tiene ningún objeto realmente. ¿Sí? No tiene absolutamente ningún objeto hacerlo de esa manera. ¿Sí? La libro de formación, como lo explicamos, el working paper o el artículo de investigación. No sé si alguno tenga aportes o preguntas. Compañeros.
Los escucho, aunque no los veo, pero bueno. En lo personal no tengo ninguna consulta propia que hacerle con respecto. Ok. Ah, sí, sí te comentó el Namilet que ya están asignados los evaluadores, ¿cierto? No, profe, no hemos recibido correo, no sé si de No, pronto es. no, yo les estoy comentando. Yo les comenté porque el Namilet entró casi desde el inicio, entonces. Ah, bueno, listo. ¿Y eso lo consulta uno en dónde, profe? ¿En Ahí en la correo? plataforma BSP aparecen quienes se está evaluando. Ah, listo. Bueno, no sé si Paola o Wilson Alirio. No, no, señor. Pues, profe, yo he estado revisando la plataforma y nombre de evaluador, pues no sale. Ah, ok. Sí, Bueno, no dice nombre de evaluador, solo dice en evaluación. Sale en verdecito, anaranjadito, no me acuerdo. ¿Y ah, ok. preguntas de esto, de la explicación? No, profe. Cuando ya empiece. Bueno, no, pero ojo porque, bueno, de todas maneras, la idea es que cada uno maneje, sí, claro, pueden sufrir también, no hay problema. Espérate un segundo, te comparto porque aquí hay una cuestión que me parece importante que la haga. Mire, acá mismo yo acabo de sacar este instructivo para registro de producto en difusión BCP. Acuérdense que la plataforma BCP es acá donde ustedes ponen los trabajos, ¿sí? Ya ustedes conocen, esto ya lo conocen. Bueno, ya saben cómo subir ahí. Yo ya les dije cómo, acabo de demostrarles hace poco cómo hacerlo. De todas maneras, aquí hay un instructivo para quienes quieran hacerlo, cómo van a subir ese producto. Entonces, deben subir uno solo. O yo recomendaría el póster no subirlo. Si alguno hizo el póster, bueno, pero yo recomendaría subir o artículo o libro de formación o capítulo de libro. Cualquiera de esos tres, ¿sí? Que lo pueden hacer. Recomendaría, yo inclusive a todos les recomendaría que se traten de inclinar por el desarrollo del artículo de investigación, el artículo científico. No quiero forzarlos a eso, pero si usted ve libremente que puede hacer working paper y capítulo de libro, pues lo puede hacer, ¿sí? Pero para ejercicio yo siempre recomiendo hacer el artículo científico. Parece mucho más exigente y de pronto es una experiencia mucho más ilustrativa que trabajar con él. Por ejemplo, acá, bueno, aquí les estoy mostrando el producto de una propuesta de texto sobre una investigación desarrollada, perdón, sobre un congreso desarrollado de la maestría. Esto ya es producto de la maestría, es una compilación. Todos estos son experiencias de estudiantes de las maestrías en la UDES que se publicó hace poco, precisamente eso está acá. Ah, y a mí se me estaba olvidando una cosa, por favor, que no se me quede. Este libro, sí les recomiendo porque este libro es producto de esos artículos de investigación que ustedes publican. Sí, mira, aquí vienen palabras claves. Y pueden consultarlo para que miren cómo se desarrolla la lógica, la narración, digamos, como la estructura narrativa mejor, para que ustedes se orienten. Esto les sirve, este se llama, aquí pues recomendaciones en el ebook, ¿sí? Y esto, aquí está, perdón, aquí está. Te voy a enseñar los huevos, ¿sabes, María? Se llama Las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo de competencias lectoescritoras en educación básica y media. Sistematización de experiencias. Acá, y esto es del grupo Grábate, acá hay una serie de experiencias de artículos de investigación. Miren, ¿sí? Ya el tema, ustedes no van a hacer, evidentemente en el formato, no van a hacer estos elementos de diagramación, porque no les corresponde. Pero, por ejemplo, aquí está el artículo de investigación. Acá está. El artículo de investigación les sirve para esto. Y fíjense que este es el modelo de redacción que ustedes pueden utilizar para poder ver cómo se desarrolla el contenido en un capítulo de libro, un artículo de investigación o en un ¿qué? Un working paper, cualquiera de las dos. ¿Sí? E inclusive cómo
se enmarca cómo se enmarca la experiencia. ¿Ya? Bueno, el señor de los huevos Ave María. Y acá se me estaba quedando. Hay un foro abierto desde hoy, por favor. ¿Sí? Creo que está acá. Acá está el foro abierto. ¿Sí? Usted le da a abrir acá el foro de discusión. Ustedes ingresan acá, si no estoy mal, creo que el ingreso es la misma clave y contraseña. Ustedes ya saben ingresar a los foros porque ya han ingresado. Entonces, acceden a los foros, aquí aparece, publicado el foro, se llama Discusión, Experiencias de Construcción de Productos de Difusión. Están todos ahí, por favor, yo les recomendaría que revisen si están inscritos. Yo hasta donde sé, tengo inscritos a Jesús Adrián, Max Franz, Wilson Alirio, Claudia Marcela, Paola Lorena, Reina Andrea, Elna Milet, Stephanie, Julie Smith y Juan Carlos. ¿Sí? Todos están inscritos. Dice acá, comparta, voy a poner acá bastante el zoom para que vean el contenido del mensaje. Ustedes le van a responder como a todo el foro. Dice, comparta con los demás participantes del grupo la forma como desarrolla su experiencia de construcción de sus productos. ¿Qué le parece fácil o difícil de, por ejemplo, del libro de formación o el working paper? O sea, de los dos productos que escogieron, ¿qué es lo que les parece fácil o manejable y qué es lo que les ha parecido difícil o digamos que les cuesta más trabajo? Hacen la discusión, lo plantean y ustedes van a escribir su experiencia. Aquí sí es la participación, sí les pido que sea de cada uno. No importa que sea del mismo trabajo, pero cada uno cuenta su experiencia. Por decir algo, entre Stephanie y Paola dijeron, bueno, yo me encargo del artículo, usted se encarga del working paper, o yo me encargo del capítulo del libro, usted se encarga del artículo de investigación, ¿sí? Entonces, Lorena va a hablar de la dificultad de lo fácil que ha encontrado en el desarrollo del capítulo del libro, y va a hablar también de lo que es difícil, ¿sí? Después de que Lorena publica eso, también publica a Stephanie. La idea no es que Lorena le aporte a Stephanie, sino que Lorena le aporte a otro compañero del grupo diferente al suyo. ¿Sí me hago entender? O sea, lo importante es que usted dé su respuesta a esta pregunta sobre el producto de investigación que va a desarrollar y que le dé un aporte o un comentario y no decirle sí, tiene razón. O sea, el comentario no puede reducirse a algo circunstancial o anecdótico, ¿no? Sí, también a mí me costó trabajo, pero hay que seguir. Ánimo, amiga. No, pues eso no es un comentario, ¿sí? Un comentario es, de pronto lo que te pareció difícil es porque tal cosa, o sea, como una especie de recomendación, porque para eso es un foro de discusión. Si uno no tiene nada de gracia, es como ir a una fiesta y nadie se conoce y como... eh, vamos a bailar, pues no sé con quién, bueno, o vamos a hablar bueno, vamos a jugar, pero ¿qué jugamos? O sea, llegar como decir, a no aportar absolutamente nada a la discusión, pues no tiene objeto. La discusión es para enriquecer precisamente el manejo, el desarrollo de un tema en un foro. Pues para eso es. El foro está abierto desde el día, aquí dice, bueno, yo lo abrí el 13 de septiembre, pero está a partir del día de hoy ya está abierto. ¿Sí? 18 de septiembre. Vamos a mostrar los detalles del foro. Y se cierra el próximo 25 de octubre. Así como el alpinito, mis amigos. No lo dejen para el final. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno,
Por ahí he escuchado a Wilson que iba a decir algo que... No, señor. Ah, bueno. ¿Y qué dice Edna Milet, que estaba muy callada desde hace como mucho tiempo? Hola, profe, no escuchando. Y estábamos revisando, profe, lo de la plataforma y ahí dice también en evaluación. Entonces Ok. no sé si debe decir el nombre de pronto de los evaluadores cuando ya llegue Miren, o cómo yo le venir. voy a dar una recomendación muy personal. No se preocupen por el evaluador, porque el evaluador tendrá que cumplir con su labor. El evaluador prácticamente ustedes no deben ni conocer, ni ustedes ni yo, pero evidentemente pues, bueno, aquí hay una relación, digamos que ha habido una relación más que amable, profesional, en que debemos ser objetivos. Discúlpeme, pero no sé cómo vaya a ser yo cuando vuelva a la presencialidad de María, porque esto de hablar ya me gasta la voz, imagínate cómo será la presencial. Eh, no se preocupen por el evaluador. El evaluador estoy seguro que hará un trabajo de valoración de todos los elementos mínimos que deben tener sus proyectos para ser aceptados. Ahora, tampoco se asusten ni se generen un drama, porque puede suceder, eso hay que decirlo, puede suceder que a ustedes no les aprueben el proyecto. Eh, yo tengo, en este grupo donde están ustedes, tengo 5 trabajos, ¿sí? En el anterior tuve 12 trabajos. De los 12, evidentemente una no pudo terminar. No, mentiras, todos terminaron, ¿sí? De los 12, eh, prácticamente todos están ya titulados. Y esos 12, 3 de ellos recibieron valoración de no aprobado. ¿Qué hicimos? Revisamos. Hay elementos que son muy sensibles y que yo les quiero decir a ustedes para que los tengan en cuenta. El tema del nivel de similitud que puede indicar un nivel de plagio. Ninguno de nosotros, como profesores ni evaluadores, podemos decir, usted cometió plagio. O sea, no lo podemos sancionar, mejor dicho. Podemos decir, mire, aquí hay una similitud que puede verse como plagio, por favor, revíselo. Pero yo no puedo decirle a usted, usted cometió plagio, vamos a sancionarla. No, yo no puedo hacer eso. Porque el plagio se constituye como un delito sobre la propiedad intelectual de algo. ¿Sí? ¿Eso quién lo determina? Un juez de la República. Sí, ya lo he explicado yo, pero pues es bueno que lo tengan en cuenta. ¿Y qué pasó con los que yo tuve como dirigidos? Les dije, mire, tiene un nivel de porcentaje de similitud, por favor revíselo. Papá. Y cuando me los evaluaron me dijeron, no lo puedo aceptar hasta que no se filtre el tema. ¿Sí? Perfecto. Salvado esto, se presentó otra vez, ya el estudiante demostró con suficiente claridad de dónde venía el contenido, hizo la depuración de lo que estaba mal citado, y lo que finalmente sucedió fue que desaprobaron el trabajo. Básicamente los que no me aprobaron, 3 de los que no me aprobaron fue precisamente porque tenían problemas de autenticidad, no de estructura. Me preocuparía yo si ustedes tuvieran problemas en la estructura. Les doy un caso muy concreto de un estudiante, aunque no les digo la identidad, les digo cuál fue el problema, que yo creo que eso los puede dejar un poco más tranquilos. Yo tuve una estudiante que yo evalué, y la estudiante, bueno, fueron 2 estudiantes, de hecho, fueron 2 estudiantes, y las estudiantes planteaban un proyecto sobre una temática
respecto a las artes, o sea, a la fundamentación, la formación artística. Entonces hablaba del desarrollo de competencias en educación artística. Y las competencias hablan de otras cosas diferentes, por ejemplo, procesos creativos, procesos valorativos, procesos estéticos. Y resulta que en la metodología ya se dedicaron fue a enseñar historia del arte. Yo dije, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Ustedes me están diciendo que el problema de investigación es este y en la metodología de desarrollo en esto, aquí no hay concordancia, esto no se puede admitir. Tienen que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque en la aplicación de los instrumentos que hicieron los estudiantes, las evaluadas, lo que hicieron fue evaluar cuánto estaban aprendiendo de historia del arte los estudiantes, pero eso no indica una competencia. ¿Me hago entender? Creo que los asusté, como que están, o los dormí. No, nada, profe, parece un chiste, pero sí. O sea, hablaba de una cosa y iba por otro lado, como quien dice. Entonces, correcto, o sea, es que lo que yo digo, entonces, para mí es totalmente fundamental. Ahora, que me presenta, ayer estaba también evaluando otro proyecto, me presenta un contexto. Las descripciones del problema, diría yo que es más que como la tercera parte de lo que es el proyecto de investigación. Si usted no tiene definido bien el problema, no sabe cómo lo va a tratar. Entonces, por eso les he dicho yo a ustedes, en la descripción del problema, digan cuáles son esas causas. ¿Qué causa? Primero, describan en qué consiste el problema. Consiste en que los estudiantes, está probado con estadísticas recientes, vigentes, oficiales. Miren, estudiantes tienen problemas en el desarrollo del léxico, tienen problemas en el desarrollo de componentes CTS, tienen problemas en desarrollo del álgebra, el proceso matemático, lo que es inherente al desarrollo cognitivo específico. Y perdónenme que me meta más a lo cognitivo, pero es que en temas, digamos que en cuestiones pragmáticas, es lo que nosotros evaluamos en el aprendizaje de los estudiantes. No es que lo cognitivo no tiene que ver con la información que tiene, sino con el procesamiento del conocimiento que tiene el estudiante. Porque eso configura su comprensión de la realidad. Lo que pasa es que para eso es la madurez de vida. Conocemos, ya empieza a adquirir sentido, aunque nuestra habilidad motriz haya decrecido sustancialmente. Yo, por ejemplo, yo ya soy una persona prácticamente entrando a adulto mayor, ¿sí? Pero he entendido que todo el conocimiento que yo adquiero, ningún conocimiento es inocuo, me explico. Ningún conocimiento es innecesario. Y aquellos que defendían de que para qué le enseñan a uno matemática, que las células, no, todo eso es importante. Todo es importante. ¿Sí? Porque si usted no tiene, por ejemplo, yo no soy un experto en ciencias naturales, ni tampoco en ¿cómo se llama? En histología, que es el tratado de las ciencias que habla de la célula, ¿sí? O biología celular. Pero si yo no tengo un conocimiento elemental de cuál es la nutrición celular, yo no puedo entender la gravedad que existe para mí en consumir determinado tipo de alimentos que tienen excesos de, por ejemplo, que pueden indicarme excesos en determinados procesos hormonales que finalmente van a derivar en enfermedades. ¿Sí? Yo no voy a mirar nunca, y esa es la triste realidad de nuestra educación. ¿Sí? Que no valoramos la información que damos, porque no enseñamos a pensar, no enseñamos a manejar de manera crítica el conocimiento. Por decirte algo, yo me meto en el área de ustedes, que es la lingüística y la literatura y la formación humanística del lenguaje. Saber la importancia de una estructura del lenguaje y por qué dentro de la sintaxis también existen determinados tipos de funciones de acuerdo al elemento del sintagma, ¿sí? El poderme derivar en todo que es lo verbal y lo verbal, lo nominal, ¿sí?
los complementos circunstanciales de modo, ¿sí? Todo ese tipo de elementos que para nosotros son, por ejemplo, yo estoy hablando de esto y de pronto para Wilson Alirio puede ser mandarín o cantonés, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que hay una serie de correlaciones que nosotros no valoramos, sobre todo entre las estructuras como las que hay en una ecuación, que es donde Wilson Alirio se mueve con holgura, ¿no? Es decir, en una ecuación matemática hay un sintagma, hay una estructura de esquema y hay unas fórmulas para que el resultado sea coherente. Lo mismo pasa, o sea, hay matemática en el lenguaje y hay lenguaje en la matemática. Pero eso se desarrolla es precisamente desde lo cognitivo, que al estudiante no solamente yo le esté mostrando, mire, este es el elemento, mírelo, tal que ve usted ahí. Mi pregunta es, ¿qué ve? ¿Cómo lo ve? ¿Por qué lo ve así? Entonces, eso todo tiene que entrar dentro de la lógica de la investigación. Yo debo ser conocedor, prácticamente experto en qué procesos cognitivos deben desarrollar mis estudiantes para poder, desde la investigación, determinar cómo poder intervenir en el caso de que no se esté dando un desarrollo esperado o adecuado. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pero cuando yo empiezo a evaluar y las inconsistencias, para eso el director debe ser también, le digo yo, sin falsa modestia, debe ser muy riguroso y debe ser muy cuidadoso con lo que hacen sus estudiantes. ¿Sí? Ya que si el estudiante comete el error es por terquedad, que ya me ha pasado también. Eso, profe, mire, es que cuando me evaluaron el evaluador me dije, pero a ver, amigo, yo le voy a citar este mensaje que yo le di a usted, yo se lo dije a usted. ¿Qué pasó? Ah, sí, profe, es que yo pensé, no, o sea, claro, usted puede pensar, usted como estudiante de maestría puede pensar, es que es su derecho, una acción natural, pero si usted no tiene, digamos que la visión clara, pues para eso está su director, ¿sí? Si hay un error, bueno, el director falló, porque no, yo hice lo que el director me dijo, ¿sí? Y eso es grave, ¿sí? Porque es lo que le pueden decir sus estudiantes, mire, usted enseña algo que va en contravía de la evidencia y que va a afectar su vida, usted es el responsable moral de sus estudiantes. Ahora, yo aquí estoy haciendo una cátedra de pedagogía crítica que no me corresponde, la verdad, porque pues yo no puedo cuestionar de ninguna manera la idoneidad pedagógica de ninguno de ustedes. Pero es una luz que pueden llevar ustedes al ejercicio propio. Es decir, ustedes pueden ese filtro, se lo pueden aplicar ustedes mismos allá en su ejercicio, no solo en la investigación. Es que, a ver, todos estos elementos, estas discusiones que yo les estoy presentando a ustedes acá es de suyo parte del ejercicio de formaciones para que ustedes también empiecen a hacer descubrimientos propios, o más que empiecen a hacer para que los sigan haciendo, pero con mayor criterio. ¿Me hago entender? Porque no es la primera. Ustedes dicen, mire, por ejemplo, el tema del léxico, el Namilet y Juan Carlos se habrán dado cuenta que hay otros elementos que inciden en la apropiación del léxico en un estudiante de formación básica secundaria, por decirlo. Y tiene que ver con el elemento del dialecto, ¿sí? Que ahora no es condicionante, ¿sí? Porque decimos, por ejemplo, los que tenemos un dialecto más del interior, creemos falsamente que tenemos una habilidad mucho más sensible, mucho más lograda para apropiarnos de otro tipo de estructuras en el lenguaje, de otro tipo de lenguas, por ejemplo, de tipo romance como el francés o como el alemán o como el inglés. Y yo puedo constatarlo porque dicen, no, pero es que mire, el acento caribeño como que casi, no, he visto y para mí es mucho más común ver gente de la región Caribe que tienen una pronunciación mucho más directa y mucho más detallada que inclusive una persona del interior.
Y eso yo lo he constatado. Entonces, no depende del dialecto. Entonces usted hace un descubrimiento y dice, mire, todo esto tiene que ver con, qué sé yo, eh, educar el oído, ¿sí? También la espontaneidad y el desparpajo, también la actitud festiva, la actitud flexible, abierta, dinámica, activa, despierta, el caribeño también que está con el tema de aprender, y pero más que aprender, demostrarse, y para mostrarse necesita comunicarse, para comunicarse, o sea, perdón, debe hacerse notar, y para hacerse notar necesita comunicarse. Entonces eso hace que él sea más esmerado en el aprendizaje de otros códigos, ¿sí? Y pues eso sería un estudio sociológico interesante, inclusive. Y ello, bueno, en comparación, ¿quiénes son los que tienen mejores niveles, por ejemplo, en las áreas de segundas lenguas? Porque tengo entendido que el aprendizaje de las segundas lenguas pues, de lo que yo he podido en mi experiencia ver, el aprendizaje de las segundas lenguas fluye mucho mejor en esas zonas. Y eso tiene mucho que ver con el componente cultural. Entonces, fíjense que ustedes van haciendo descubrimientos, los van incorporando y dicen, mire, ¿de qué manera podemos hacer qué? ¿Sí? Eso por dar una experiencia. Por ejemplo, y eso tiene mucho también que ver con el contexto, porque los estudiantes del interior, por ejemplo, la gente de zonas cálidas, ¿cómo se llama? Continentales, por ejemplo, o sea, zonas de relieve, o zonas del interior, por ejemplo, el Tolima Grande, la gente de los Santanderes, la gente inclusive del altiplano. La tendencia es más hacia las letras o hacia las ingenierías, hacia la laboriosidad. ¿Por qué? Y eso es un elemento de la cultura. Y desde la investigación yo puedo mirar, mire, yo identifico que los estudiantes tienen mayor disposición para las matemáticas por estas razones. Eso me puede indicar a mí desde mi investigación que yo puedo mejorarlo a partir de un diseño diferente o una flexibilización del currículo, del microcurrículo, perdón, desde a partir de un rediseño del plan de aula, desde una visión gamificada. Todo eso se puede lograr. Para eso es un proceso de investigación. No es para que usted se titule, simplemente. Porque si no, entonces habremos desperdiciado una gran oportunidad. ¿Sí? Esa es la reflexión que les quería dejar. No sé si hay algún comentario de cierre. Se fueron todos. No, señor. No, profe, no hay comentario. Se sienten regañados. No, ni más faltaba, por Dios. Yo dije, se fue para el Cristo Rey allá el amigo Wilson Alirio. No, profe. Profe, Cansado. ¿el grado es virtual o No, el grado no es virtual. O sea, le llega el diploma uno a la casa y ya, chao? es un tanto como chao, ¿no? Pero pues digamos que hay un proceso que hay que hacer con unas firmas que recolectar, pero la mayoría se hace virtual. Ya el título sí les llega a la casa con el acta y todo. Uno recibe a Servientrega. Pues ya uno está acostumbrado con esta pandemia. Sí. Como el de la especialización, más o menos. Sí, exacto. Sí, no, yo la verdad no conozco bien el trámite porque, pues digo, ahí sí les hago una última aclaración. Después de la sustentación, mis amigos, de ahí en adelante todo corre por cuenta de ustedes. ¿Sí? Para que por favor lo consulten. De todas maneras, a ustedes les llegan los correos en la sustentación, les dicen, mire, para entregar usted tiene que hacer esto, y terminan haciendo, créanme que eso ustedes lo hacen de manera muy expedita, muy puntual. Bueno, compañeros, bueno, les recuerdo que la entrega final es el 25 de octubre, si no estoy mal, ¿cierto? Que fue lo que Sí, quedamos. señor, 25 de octubre. Perfecto.
Profe, una consulta. ¿Vamos a seguir haciendo ejercicios de sustentación o ya No, no, preparando no, porque de todas maneras el ejercicio que ya hicimos nosotros y que ya les compartí, ese ejercicio es un ejemplo muy claro, ¿sí? Un ejemplo muy claro, creo que lo hizo fue Leida Andrea, si no estoy mal. Entonces, ahí yo doy las indicaciones, esas son las generalidades. No, porque fíjate que no me centré, si ven el video, fíjense que no me centré en el tema, sino en el cómo. Y eso aplica para todos. Pueden ser poco texto, no quiere decir que no lleven ningún texto, sino que manejen ideas, fluyan en la presentación. Ojalá que si es posible le pongan efectos de aparición para que la idea llegue clara, etc. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Y el 25 de octubre cierra para que, permítame, yo quiero, por favor, permítame porque quiero dejar clara aunque ya está ahí ay caramba, aunque ya está ahí difusión, hoy no entró Claudia Marcela. Bueno, y la otra es esto, ¿no? Pues esto no debe decirse, pero la idea es que ustedes aprovechen estos espacios que son para esto precisamente. Aquí está el cronograma. Sí, bueno, acuérdense ingresar al foro y desarrollar los dos formatos, ¿no? Yo he dicho aquí que 3, pero sí realmente dice 2. 2 de los formatos, por favor, siguiendo las indicaciones. Eso cierra el día lunes 25 de octubre, es la entrega final. De todas maneras, yo creo que hoy es 18, puede ser para el 2 de octubre, estaremos 2 de octubre y de pronto haremos otras 2 para que ustedes vayan preguntando y mostrando los avances y así vayamos enriqueciendo como la elaboración para que ustedes hagan ajustes finales. ¿Sí? Vamos inclusive compartiendo, yo voy a ir revisándoles y voy haciendo indicaciones para que antes de que entreguen pues tengan claro la... Profe, y una vez que el evaluador nos dé aprobado o algo así, más o menos cuánto tiempo es la sustentación? Ya hicimos un simulacro, Paola. El simulacro Sí. dijimos que es 20 minutos. No, o sea, ¿Cuántos días? sí, Pronto ¿cuántos días después de que el evaluador me diga, perfecto, todo está bien, puede sustentar? Ok. Ahí dice claramente, cuando le da el concepto de aprobado o aprobado con observaciones, se tiene más o menos 15 días después para programar la sustentación. Suele suceder así. O sea, si les piden correcciones, tienen que hacerlas y entregármelas a mí con el formato de correcciones que yo les di en ese mensaje. Dice, el profesor, el evaluador me sugirió, esto ya lo dije. Bueno, el evaluador me sugirió, entonces, coja el formato de la evaluación y punto por punto, en la primera columna escriba el comentario, en la segunda, qué hizo, cómo corrigió, y la tercera, en qué página se ven las correcciones. Eso está explicado ya hace como 3 sesiones. ¿Sí? Acuérdense que si les piden correcciones, tienen que hacerlas. No pueden entrar a sustentación, sino comparten las correcciones, por favor. ¿Listo? Y si hay correcciones, el evaluador vuelve, revisa y luego vuelve o ya ahí cierra el ciclo. No, claro, el evaluador tiene que constatar y decir, mire, sí, de hecho estoy de acuerdo. Puede que diga, mire, esto por favor ajústelo, pero bueno, ya habiendo hecho esas correcciones, ya sustenta y después de eso el evaluador dice, mire, corríjame esto, como me ha pasado, corríjame esto, esta parte sí es importante, por favor, para poder darle el acta. Pues sustenta y todo, pero después de esas segundas correcciones, ya entonces el evaluador dice, listo, recibido conformidad, usted genera el acta y ustedes reciben el acta, ya comienzan el trámite de titulación. Profe, una pregunta, ¿esos días son días calendarios o son días hábiles? Siempre son calendarios. Bueno, gracias. Perdón, siempre son hábiles, perdón, tienes razón. Bueno, gracias. Siempre son hábiles, sí señor. Correcto, compañeros, entonces cierro acá la grabación y pues les deseo éxito en las actividades. Tan pronto se genere
el video, pues compartiré la grabación. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muy amable, profe, que Hasta esté bien. Hasta luego. luego. Muchas gracias, Gracias, profe. Hasta profe. luego.